Picasso, Mónica, Jenny y ahora Sora. Más allá del apellido de un pintor o de nombres de mujer, son algunas herramientas basadas en inteligencia artificial de reciente surgimiento. Nos sorprenden por su capacidad de asistirnos en la búsqueda de datos o en la realización de tareas online, o de crearnos imágenes fijas o en movimiento a partir de meras indicaciones en forma de texto, los llamados prompts. La IA generativa irrumpe con fuerza y hay experiencias de uso educativo. Pero ¿en qué sentido es útil en educación y más concretamente en el ámbito universitario? ¿Cómo podemos usarla no solo para optimizar tareas, sino para innovar en enseñanza-aprendizaje, investigación y gestión? ¿Está la IA preparada para ser usada en las aulas? ¿Y los docentes y los propios estudiantes tienen las competencias necesarias? ¿Por qué hay reticencias? ¿Es realmente peligrosa, como dicen algunas teorías de la conspiración? ¿O simplemente da miedo cambiar? ¿Cómo podemos superar esta resistencia al cambio? ¿Y cómo podemos, en definitiva, promover un uso seguro y responsable de esta tecnología al servicio de la innovación educativa? Hay muchos interrogantes, sin duda. Intentamos darle respuesta en nuestro primer viaje, centrado en esta temática, la inteligencia artificial. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 1. De Gutenberg a ChatGPT. La educación ante la IA. ...1455, Maguncia, Alemania. Buenos días, amigos. Veo que han venido a expresar sus preocupaciones sobre mi invento, la imprenta de tipos móviles. ¿Preocupaciones, Gutenberg? Son más que eso. Tu invención amenaza la estabilidad de nuestra sociedad. Comprendo sus preocupaciones, pero permítanme explicarles que mi intención no es provocar discordia, sino difundir conocimiento de manera más eficiente. El conocimiento debe de ser controlado por la Iglesia, no difundido al azar. ¿Quién garantizará que tus impresiones no difundan herejías y pensamientos peligrosos? La imprenta no discrimina entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y lo erróneo. Es una herramienta neutral que puede utilizarse para difundir el saber y para fomentar el debate. ¿Y quién garantiza que tus impresiones no caigan en manos equivocadas? ¿Quién controlará la calidad de lo que se imprime? La verdad siempre se abre paso, amigos. Confío en que, con el tiempo, la imprenta se convertirá en un instrumento para la mejora de la humanidad, no en su perjuicio. Reconocemos tu pasión por el avance del conocimiento, Gutenberg. Permitidme demostraros los beneficios de mi invención. Permitidme compartir el conocimiento y la sabiduría con todos sin distinción. Juntos podemos construir un mundo donde la verdad y la ilustración sean accesibles para todos. La imprenta supuso una auténtica revolución para la humanidad. Abarató la reproducción de textos y democratizó, por decirlo con un término actual, el acceso al saber. Pero al tiempo, como hemos escuchado, suscitó controversia y oposición. Algo parecido ocurre en nuestros días con la inteligencia artificial. La Unión Europea es pionera en legislar sobre su uso, algo que no ha sido fácil. A nivel social hay opiniones encontradas, algunas incluso apocalípticas, que llegan a afirmar que la IA dominará el mundo en detrimento del ser humano. Yo no temo una IA tipo Terminator que vaya a tomar el control y que vaya a tomar conciencia. Preocuparos de que un software tome el control de un centro aéreo cuando están volando los aviones o de los hospitales de Inglaterra, de Reino Unido, con todos los historiales médicos.
Entonces, eso sí es una cosa mucho más factible. Óscar Cordón es uno de los expertos y divulgadores en inteligencia artificial más importantes de España. Lo que afirma no es baladí, solo hay que darse una vuelta por artículos, redes sociales y otros foros para comprender que la IA sigue generando mucha incertidumbre. La primera parada de este viaje de los innovables me lleva precisamente a Granada, concretamente a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación. Mientras espero a Óscar en el patio central, leo en uno de sus muros una frase del escritor Alan Moore. La tecnología es siempre un arma de doble filo. Traerá muchos beneficios, pero también muchos desastres. Realmente tengo un perfil muy interdisciplinar. Yo soy catedrático de inteligencia artificial, o sea que realmente no soy tecnólogo educativo ni tengo una formación específica en este área. Trabajo a nivel de investigación en IA y toda mi relación con la parte de la enseñanza en la universidad, a nivel universitario, ha sido a través de la gestión. Aunque, como digo, vivimos un boom de la inteligencia artificial, lo cierto es que es una vieja conocida en el mundo científico. En el siglo XVIII, en Viena, se presentó en sociedad una máquina que se llamaba el Turco, con un maniquí con túnica y turbante. Supuestamente era capaz de jugar al ajedrez de forma autónoma, pero fue uno de los grandes fake de la historia. En realidad era movido por un operario escondido en su interior. Lejos de anécdotas, el término inteligencia artificial viene de los años 50 del pasado siglo, cuando la acuñaron John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, padres de la IA. Pero ha tenido sus idas y venidas. En los 70, por ejemplo, tuvo su invierno, como dice Óscar Cordón. Pero en los últimos años, y sobre todo desde 2022, la IA se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Empezó con muchas expectativas, pensando mucho en robótica, robots, luego ahora ha pasado a una inteligencia artificial de software y por eso está también mucho más democratizada. Y ahora estamos muy acostumbrados a ver todos estos deepfakes de vídeos y la IA generativa para generar imágenes, pero todo surgió con un tipo de tecnología, un tipo de técnica de Machine Learning, Deep Learning, que procesa imágenes. Y tuvo mucho éxito, sobre todo eso, en entornos médicos. Y ya se hablaba de que lo siguiente sería el lenguaje. Se empezó con el lenguaje. Cada vez teníamos, como dicen nuestros hijos ahora, tengo una IA en el móvil. Entonces eso hizo que se democratizara y el boom tremendo ha sido la IA generativa y ha sido ChatGPT. O sea, el último año y medio es lo que ha provocado el cambio y ha provocado un salto muy disruptivo porque, de nuevo, eso, la tenemos al alcance de la mano. ChatGPT, algoritmos, prompts, nuestro día a día se ha llenado de nuevos conceptos. Segunda parada, Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Allí nos recibe Melchor Gómez. Yo, si me tengo que definir, me defino como profesor, que en realidad siempre he sido profesor, más que bueno, ahora soy profesor de tecnología educativa, porque me gusta mucho la tecnología, pero yo soy matemático, empecé con las clases de matemáticas, lo que pasa es que usaba la tecnología tanto para mis clases de matemáticas que acabé saltando al área de la tecnología, pero vamos, yo me defino como profesor. Como buen profesor, Melchor me aclara algunos conceptos sobre la IA. Inteligencia artificial. Sistemas que reproducen actitudes humanas desde herramientas artificiales. Al final, la inteligencia artificial es la unión de dos elementos. Es un algoritmo que resuelve y propone propuestas a un problema y unos datos que alimentan ese algoritmo. ChatGPT. Realmente es la marca que tiene OpenAI. Te ofrecen una inteligencia artificial que reconoce la voz y pues claro, es muy fácil interactuar con algo que tú puedes a través del lenguaje natural pedirle cosas y que él te devuelva, que eso es el ChatGPT, que no tiene respuestas cerradas, sino que es capaz de recolectar otras cosas y recomendarte, y sobre todo lo que es la gran diferencia, que yo creo que es, la gente piensa que el ChatGPT es Google, que le pide una cosa y me la da, es que es capaz de aprender. Entonces, yo le pido una cosa y me la da, pero si yo le enseño, a la 10ª vez que le pido una cosa ya me da lo que yo quiero sin que tenga que pedírselo. Prompts. Son las instrucciones que le doy al chat para pedirle algo. Claro que no es lo mismo pedírsela con ciertos adjetivos que con otros, que no es lo mismo pedírselo con muchas palabras que con menos, que no es lo mismo pedirlo educadamente que no educadamente, que es una cosa curiosa. Entonces, los prompts son las instrucciones que hay que darle y que obviamente el que se sabe expresar mejor saca más partido y el que se sabe expresar peor saca menos. ¿Recuerdas la escena del inicio de este episodio? Días, ¿La de Gutenberg? Veo que han venido a expresar sus preocupaciones sobre mi invento, la imprenta de tipos móviles. Pues la ha imaginado ChatGPT. Primero le pedimos algo genérico. Escribe una escena donde Gutenberg se tiene que enfrentar a sus detractores. La primera versión era muy poética, con un encontronazo en la calle con una turba y sonidos nocturnos de todo tipo.
Sin embargo, es poco probable que los ciudadanos le abordaran así. Los principales detractores de la imprenta fueron los escribas y algunos líderes religiosos, y eso, que lo primero que se imprimió fue una Biblia. Así que le pedimos que hiciera una versión más creíble. Y aún así, dibuja a uno de los religiosos como alguien comprensivo y a Gutenberg como a una persona sin ambición, que solo trabajaba por el bien de la humanidad. Demasiado simplista. Pero esto no ha sido más que un juego. La IA puede recrear una escena histórica, puede clasificar documentos y realizar resúmenes, puede orientarnos a la hora de hacer una investigación o incluso... Podemos utilizar voces sintéticas para leer un guión, como esta que estáis escuchando ahora. De hecho, ya hay personas que han cedido su voz para que una empresa pueda clonarla y utilizarla para doblaje, publicidad, etc. En el mundo de la educación, la inteligencia artificial también puede tener otras grandes utilidades. Tercera parada, Universidad de Murcia. Mi anfitriona, Paz Prendes. Soy catedrática de tecnología educativa y alguien podrá decir, ¿esto qué es, no? Porque suena muy técnico. Bueno, pues al final nos dedicamos a estudiar el uso de todo tipo de medios, herramientas para la educación. Es nuestro campo de especialización y bueno, pues en los últimos años, lógicamente, pues todo el impacto de las tecnologías digitales y ahora el bombazo ¿no? de la inteligencia artificial. Todo eso. Paz Prendes dirige el grupo de investigación de tecnología educativa de esta universidad y es secretaria de EduTech, una asociación internacional para la promoción de la tecnología en educación. Las tecnologías, llámense inteligencia artificial, realidad virtual o realidad aumentada, son de propósito general. Es un concepto de su colega ya jubilado, el profesor Francisco Martínez. ¿Qué quería él decir con esta idea? Pues que realmente las tecnologías no tienen una única utilidad ni un único propósito, sino que nos van a tener muchas utilidades, que todo depende del contexto de uso, ¿no? Y del marco de uso de esa herramienta. Creo que esto se puede aplicar también a las herramientas de inteligencia artificial. Son de propósito general y le van a servir igual a un estudiante de pedagogía que a uno de ingeniería que a uno de medicina. Y van a servir igual a un docente de infantil que de secundaria. Y van a servir igual a cualquier profesional, sea del ámbito que sea. Son herramientas, podríamos decir también, utilizando otra palabra que utilizamos mucho en educación, como muy transversales, ¿no? En este sentido, pues creo que es importante que entendamos que tenemos un mar inmenso, un océano de posibilidades. Dicen que cualquier tarea que tarde menos de 10 segundos te la va a hacer una IA. Entonces, corregir cosas básicas de lo que tienes un baremo, una rúbrica y siempre les pones las mismas frases y tienes un listado de frases porque es la primera práctica y sabes cómo va, eso te lo puede hacer una IA. Entonces, ¿eso qué nos permite? No malgastar, entre comillas, tiempo en tareas muy rutinarias y poder utilizarlas para mejorar. La tecnología no es un valor en sí mismo, coincide desde Granada Óscar Cordón, pero sí puede ayudar a acabar con viejos problemas como la burocracia. Melchor Gómez y su equipo están precisamente ahora trabajando en un proyecto dentro de la propia Universidad Autónoma de Madrid para formar a los doctorandos en el uso de la IA como apoyo a sus tareas de investigación. Vamos, que una IA bien entrenada puede reducir mucho el tiempo de algunas tareas vinculadas, por ejemplo, a la búsqueda y revisión bibliográficas. Yo, en el ámbito universitario y en general a cualquier persona que busque documentación, me parece que hay dos herramientas que son potentísimas y que yo recomendaría, y son Consensus y Perplexity. Yo las estoy usando con mis estudiantes de máster e incluso, pues han hecho una tarea en la que tenían que compararlas y alucinan los estudiantes cuando las ven, porque no es un ChatGPT ni es un Bing, es otra cosa diferente. Son herramientas para búsqueda documental, pero es que además incluso te sacan las frases clave, te hacen un resumen, son impresionantes las dos. Y para docentes hay muchísimas herramientas que te permiten hacer un diseño instruccional o un diseño de una clase, o quiero una actividad colaborativa con la que se trabaje tal documento, tal información, o incluso, fíjate, hay chatbots que te permiten hacer un resumen de un documento PDF, o le subes un PDF y te permiten charlar con el bot en relación con ese documento. Una gran ayuda, sin duda, la de la IA generativa, que apoya a los docentes también en la producción de recursos multimedia como presentaciones y vídeos.
Incluso los propios docentes pueden, ¿por qué no?, organizar actividades en las que el propio alumnado se convierta en generador de contenidos asistidos por IA. La adopción de inteligencia artificial tiene otra ventaja en educación. Y es que también hay herramientas de monitorización y analítica de datos online basadas en IA que nos ayudan a personalizar y por tanto a mejorar la experiencia del alumnado. Esta personalización, a su vez, incide en otro aspecto fundamental, la motivación. Así lo explica Óscar Cordón. Entonces creo que puede ser muy motivacional. O sea, toda esta IA adaptativa al final es una IA personalizada. Igual que hablamos de que nos hace un aprendizaje personalizado, nos puede detectar alarmas. Es mucho más clásico el Learning Analytics, el tener datos del proceso de aprendizaje y utilizarlo para personalizarlo, para dar esas alarmas. Eso se lleva trabajando 30 años. Pues exactamente igual te puede ayudar a motivarte en el aprendizaje porque estás interactuando con un tutor inteligente que se adapta a ti y te lleva a evitar un poco el abandono, ¿no? El por qué tengo yo que estudiar esto. Es una pregunta bastante estándar a un tutor inteligente, ¿no? Otro de los expertos que entrevisté en Granada fue Paco Roca, vicerrector de Formación Permanente, Tecnología Educativa e Innovación Docente de la Universidad de Jaén y residente en la capital granadina. Al igual que Cordón, Paco Roca opina que la IA es una herramienta potente para los sistemas de recomendación educativa. Si a nosotros leemos un libro y nos recomienda el que nos interesa, ¿por qué no, si yo me estoy formando, no me recomienda por dónde debo seguir de manera personalizada, sabiendo la formación previa? Y es más, donde tenga errores, reconducirme hacia aquello que no sé y a reconstruirme lagunas anteriores, ¿no? Esas son unas posibilidades que antes no existían. Antes era imposible que cada persona tenga un itinerario personal, pero además asistido. Pues bueno, eso puede hacer que tengamos una formación muy potente. Pero un gran poder exige también una gran responsabilidad. Es decir, la inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades, pero trae también grandes desafíos en el mundo de la educación. Sucede, por ejemplo, con la evaluación. Melchor Gómez y Paz Prendes lo tienen claro. ¿Dónde está la innovación con la IA? Fundamentalmente en el tema de la evaluación, que vas a poder personalizar la educación en general y la evaluación, que es lo más importante. La evaluación es la clave en la educación. La gente que sigue examinando con papel y boli, pues sigue examinando con papel y boli. También la IA va a obligar a que los profesores cambien su evaluación. Yo os pongo, por ejemplo, yo doy clase de una asignatura que se llama páginas web. Y mis alumnos hacían sus páginas web antiguamente con un programa, ahora lo hacen con no sé qué. Bueno, pues es que ahora hay una IA que le dices, hazme una página web y la hace. Yo no puedo seguir evaluando igual, porque si sigo evaluando igual, mis alumnos no aprenden nada y me enseñan una página web fantástica sin haberlo terminado. Entonces, tenemos que replantearnos nuestras estrategias de evaluación. Realmente irnos a un modelo de evaluación por competencias, donde comprobemos que los estudiantes son capaces de resolver problemas de su contexto profesional y de utilizar en su beneficio todas las herramientas del mundo digital y del mundo de la inteligencia artificial. Pero cambiar nuestro enfoque no solo de cómo enseñar, sino de cómo evaluar. La IA promueve la innovación en la evaluación. Obliga a los docentes a evaluar no solo resultados, sino también procesos, recogiendo evidencias, midiendo las competencias y buscando fórmulas que permitan, en fin, conocer al alumnado y acreditar su autoría. Curiosamente, Melchor Gómez cree que al tener que evidenciar que has aprendido, la docencia se encamina a retomar sistemas clásicos de evaluación. Van a empezar a ganar otra vez fuerza sistemas de evaluación más tradicionales, de preguntar y responder de esta manera, porque tienes que saber si lo ha entendido, ¿no? Es decir, tiene que acompañar a un producto de aprendizaje, tiene que estar acompañado de una evidencia, y la evidencia a veces es un diálogo con él, a veces es un examen oral que van a empezar a recuperarse, fíjate que es tradicional, pero es que van a empezar a recuperarse, preguntas y respuestas van a empezar a recuperarse, es decir, la IA va a obligar a cambiar la evaluación, pero además nos va a facilitar que la evaluación sea mucho más personal, o sea que esa es la clave. El equipo de Paz Prendes ha publicado recientemente un artículo precisamente sobre este tema. Lo podéis encontrar en The Conversation bajo el título «Cómo evaluar a los estudiantes en tiempos de ChatGPT». En él se aportan ideas como que estas herramientas pueden promover la colaboración y estrategias interactivas con actividades que incorporen la IA o con evaluaciones más creativas. La catedrática de la Universidad de Murcia recuerda también que es necesario que profesorado y alumnado se capaciten en el uso de estas herramientas. Entonces es muy importante que formemos a nuestros estudiantes y que nosotros como docentes nos formemos con esa idea de que las tecnologías nos van a servir en cualquier momento del proceso del diseño instruccional o después en la implementación en el aula de acciones innovadoras.
Aunque el rechazo a día de hoy es menor, entre parte del profesorado sigue habiendo cierta resistencia. Porque yo voy a mis compañeros y les digo, vamos a hacer cosas de inteligencia artificial. Y mucha gente dice, yo no quiero saber nada de eso. Porque eso lo único que hace es hacer a niños vagos y tal. Y yo les digo, ¿pero tú cuál usas? No, yo no uso ninguna. Bueno, pues yo creo que ese es el primer salto. Es decir, la gente que dice de cualquier cosa, yo no la uso, ni quiero saberla, y no la he usado nunca, pues es un mal camino. Mal camino como docente y mal camino en general. Entonces, ¿cuál es la primera barrera con los docentes? Que lo conozcan y que decidan usarla más o menos en función de lo que ellos en su conocimiento lo decidan. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto nos ha adelantado a las generaciones que están en la parte alta de la sociedad, ¿no? Antiguamente, pues los abuelos tenían todo el conocimiento y le daba a la tercera generación ese conocimiento. Estamos en las primeras generaciones que sabe más la generación de abajo que la de arriba, entonces no tienen referencia, y no tienen referencia significa que nadie te va a decir, cuando salga a la calle, pues si te ofrecen un caramelo en la puerta del colegio no lo comas porque no sabes. Es que no hay quien aconseje a estas generaciones nuevas lo que se puede encontrar porque no hay experiencia previa, ¿no? Y por eso también las universidades tenemos ahí un papel muy importante de adelantarnos, de poner luces largas y de intentar ver hacia el futuro, porque tenemos una base para formarnos y una base para formar a los que todavía no están suficientemente maduros. Y es que, curiosamente, una parte del alumnado maneja estas herramientas pero carece de ciertas competencias. La falsa creencia de que por ser nativos digitales son competentes digitalmente, que viene sucediendo con las redes sociales y otras tecnologías, se repite ante la IA. No basta con el manejo, con lo instrumental, y no recibir la formación adecuada puede llevarlos a cometer errores. Ahí radica otro de los grandes desafíos, la ética en el uso de la inteligencia artificial. Ya no solo estamos hablando de el uso seguro de las tecnologías, pues para que no me roben, para que no me engañen, los timos, sino que estamos hablando de saber muy bien hacer un uso ético en el sentido de pues saber cómo estamos utilizando la información. Por ejemplo, la gente joven muchas veces no tiene conciencia de lo que es el plagio. Cuando se habla de plagio parece que hablamos solo del libro impreso, ¿no? Pero cuando hacen un copia-pega de información digital no tienen conciencia. Cuando tú en las aulas les dices, eso es plagio, abren los ojos como platos y dicen, pues si lo llevo haciendo de siempre y nunca nadie me había dicho nada, ¿no? O sea, no ven que eso sea un comportamiento inadecuado. Pasa ahora también con la inteligencia artificial, que se está hablando muchísimo de la ética en el uso de la inteligencia artificial. No necesitas ningún conocimiento técnico para entrar en ChatGPT y empezar a preguntarle, pero sí necesitas entender cómo eso está funcionando y qué puedes hacer o no hacer con esa información. Y si usas esa información, ¿cómo reconocerlo explícitamente que lo estás usando? Artificial intelligence is also key for us to draft a rule about artificial intelligence, in this case, collaboration between policymakers, industry experts and the public to ensure that la UNESCO y la Comisión Europea trabajan precisamente en el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Un estudio del University College de Londres de 2020 detectaba los 6 delitos potenciales más graves que puede acarrear la IA, entre ellos la suplantación de audio y vídeo o la creación de noticias falsas. Como parte de nuestras competencias digitales aprendimos a comprobar las licencias y citar la fuente y autoría de las imágenes y vídeos de bancos digitales que usamos en materiales y artículos. Ahora, si incorporamos imágenes o vídeos generados con IA, la recomendación ética es además informar con claridad que se han usado estas tecnologías para crearlos y por tanto no son reales. Las normas APA, que son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, ya recogen cómo hay que referenciar la inteligencia artificial cuando se usa como fuente de información. Citar correctamente cualquier herramienta que usen es, para Paz Prendes, parte de las competencias que debe adquirir el alumnado. O sea que tenemos ya hasta normas que te dicen cómo puedes citarlo, porque tienes que citarlo como una fuente más. Es que la clave es esa, la clave es no prohibir su uso, no, si es muy bueno que lo usen. La clave es saber cómo se usa, para qué se usa y reconocer que se ha usado. Y esas serían como las 3 fases del proceso, ¿no?
reconocer explícitamente. Yo a mis estudiantes les decía, no me tenéis que mentir sobre el uso de la inteligencia artificial, igual que no hay que mentir sobre el uso de un libro o de una fuente de información en Internet. ¿Y qué ocurre cuando necesitamos detectar un uso fraudulento o no explicitado de la IA por parte de nuestros estudiantes? ¿Qué estrategias podemos seguir? ¿Sirven las herramientas antiplagio online? Desde la Universidad de Murcia nos cuentan que las usan, pero no son 100% fiables. Y es que la tecnología generativa va muy por delante de la que pretende controlarla. Yo tuve un alumno que le pasamos a su trabajo fin de máster la herramienta antiplagio, porque en nuestro máster se le pasa por defecto a todos, y dio un porcentaje altísimo de plagio, pero como un 70%, yo no sé cuánto era. Bueno, el caso es que fuimos a ver las fuentes de donde ponía que había plagiado y eran unas páginas chinas y unas páginas rusas. Te decías, ¿tú se ha puesto el alumno a traducir del chino? O sea, habiendo tantos sitios donde puedes copiar en español, en inglés, en francés, era rarísimo. Pero es que luego encima ibas a mirar las páginas y era un trabajo de tecnología educativa y era que si la artrosis de la rodilla de no sé qué y que si, o sea, unas cosas rarísimas. Le preguntamos al estudiante, ¿qué le había pasado al estudiante? Que se le había infectado el ordenador con un virus. Y entonces había perdido la información, había tenido que acudir a una empresa experta de software que había dejado allí su portátil 3 días para ver si le recuperaban la información, y con ese fichero recuperado pudo entregar el TFM, pero evidentemente era un fichero corrupto. Y sin embargo el antiplagio había sacado, ya te digo, un porcentaje disparado, el mayor caso de antiplagio que hemos detectado en nuestro máster. No digo que no se puedan usar las herramientas antiplagio, pero sí que no sean el único argumento. Otro de los grandes desafíos de la IA son los posibles sesgos. La tecnología no es neutra. Las herramientas de inteligencia artificial utilizan algoritmos para procesar grandes cantidades de datos, y estos algoritmos son producto de decisiones humanas. Y si reflejan errores o prejuicios, los modelos de IA pueden aprenderlos y reproducirlos. Y lo que es peor, llevar a las personas que las usan a asumir esos sesgos, lo que al final provoca que se amplifiquen. Nos tenemos que apoyar en la discriminación de las fuentes de información fiables o lo que son, pues, fuentes de información menos fiables, porque al final las redes sociales, ¿quién construye la información? ¿Quién escribe la información de la Wikipedia? Es un poco lo mismo. Tú te puedes fiar de la Wikipedia si tú tienes suficiente información en tu cabeza para tener sentido crítico y decir esto es certero, lo puedo usar, esto lo voy a cotejar con otras fuentes en Internet porque no sé si esta información es correcta, ¿no? Y entonces buscas en otros sitios para comparar. Pues esa misma estrategia habrá que utilizar con la información generada por IA, irnos a otras fuentes y comparar, porque no todas tienen el mismo grado de fiabilidad, y sobre todo fuentes con autor. Tomar conciencia de estos y otros riesgos de la IA debe formar parte de la alfabetización de estudiantes y docentes, pero también de la estrategia de instituciones educativas si quieren, en mitad del ruido, sacar partido de forma crítica y responsable a un tesoro como es la inteligencia artificial. A pocos metros de la Puerta de Alcalá, en Madrid, se encuentra el Instituto Cervantes. Es un edificio de 1918, obra de Antonio Palacios y Joaquín Otamendi. Fue la sede en Madrid de un banco argentino, el Banco Español del Río de la Plata. La caja fuerte de este antiguo banco es hoy la Caja de las Letras, donde se guarda el legado de personalidades de la cultura en español. Una maravilla que os invito a visitar. El Instituto Cervantes tiene ese objetivo: guardar, preservar y difundir la lengua española por el mundo. Y ahora también la inteligencia artificial desborda esa orilla lingüística. Existen múltiples herramientas de IA con las que traducir textos y, si bien es algo muy positivo, la directora de Tecnologías y Contenidos Digitales del Instituto, Tiscar Lara, nos recuerda que es necesario ser cautos precisamente por los sesgos. Como aquí nuestro director dice mucho, que aprender una lengua no es aprender un vocabulario. Es mucho más que eso, ¿no? Es un sistema de valores, es una cultura. Entonces, tenemos que ser muy vigilantes en esa línea. Si es una lengua traducida, ¿de dónde? Si es una lengua generativa, ¿a partir de qué tipo de fuentes, ¿no?, de información? Entender qué es lo que nos está arrastrando
para saber dónde nos estamos metiendo y trabajar precisamente para poder corregir esas desviaciones que puede haber. Nos centramos ahora en educación superior. ¿Está preparada la Universidad Española en este contexto de posibilidades y desafíos para la inteligencia artificial? ¿Cómo está respondiendo ante el fenómeno y cuál es su incidencia? El catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de Sevilla, Julio Cabero, cree que la mayoría de las universidades han asumido que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Lo primero que hay que hacer es establecer buenos planes de formación del profesorado. Y al principio el gran miedo que se daba sobre la inteligencia artificial, yo creo que ya prácticamente todas las universidades han perdido ese miedo. Lo que están haciendo todas las universidades, no mucho desgraciadamente en España, pero sí, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara de México, la Universidad del Norte, están sacando documentos de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial. Ojo, no solamente para los docentes, sino también para los estudiantes. Es decir, cuáles son las reglas del juego que usted tiene que asumir, ¿no? Entonces, eso de establecer políticas de eso, yo creo que sí, que es importante. Fuera de nuestro país hay universidades que han desarrollado herramientas basadas en IA, orientadas al apoyo de estudiantes y docentes. Khanmigo, our generative AI-powered Por ejemplo, en la Universidad Online Khan existe Khanmigo, un tutor inteligente diseñado para apoyar a ambos perfiles. En el caso del alumnado, Khanmigo le acompaña en el aprendizaje. En la Universidad South Australia utilizan OnTask Learning, que sirve también como refuerzo al estudiante. Y existen otros ejemplos que combinan IA y realidad virtual, lo que permite diseñar casos prácticos realistas para estudiantes de ciencias de la salud, por ejemplo, como explica desde Granada Óscar Cordón. Para hacer esos exámenes necesitaban la intervención de nuestro servicio de informática y se hacía una especie de set de televisión. No, lo pongo como ejemplo, no era de televisión, sino que el estudiante era un médico que iba con su tablet y se contrataba a actores que hacían de pacientes y simulabas un hospital. Entonces había que montarles la wifi directamente, iban pasando por las distintas unidades del hospital atendiendo a pacientes. Pues eso ya en la Western University se está haciendo, en Estados Unidos también, se está haciendo con chatbots, se está haciendo con agentes conversacionales que te hacen de paciente. Y exactamente igual en Kansas State University para psicólogos, para evaluación de la personalidad, que también se suele contratar a personas, pues para que hagan sus prácticas de cómo van a evaluar cuando sean psicólogos y tengan sus consultas, o sean psicólogos públicos, cómo van a evaluar a un paciente, practican con un avatar, practican con un agente virtual. En general, todas las personas expertas con las que he hablado sobre este tema ven muchas posibilidades y son defensoras del uso de la IA en la universidad. Pero reconocen que todavía hay mucho por hacer en España. El equipo de Melchor Gómez, por ejemplo, ha utilizado dentro de un proyecto europeo inteligencia artificial para el desarrollo de un videojuego que mejorará la empleabilidad de alumnos de FP, ahorrando gracias a la IA el 50% del tiempo estimado en el diseño del mismo. Sin embargo, hay mucho camino por andar, a distintos niveles. Creo que de momento se está aplicando poco. María, estamos empezando, la están usando los estudiantes, eso por supuesto, utilizan ChatGPT. Lo que pasa es que, fíjate, estoy descubriendo que no lo utilizan tampoco tanto como yo pensaba. Lo conocen, lo usan, pero no la han integrado a su uso cotidiano. La usan de forma puntual. Veo complicada la implantación, o sea, la veo difícil. Primera cosa que hace falta, estrategia. Se puede hacer un enfoque mixto, bottom-up, top-down, pero alguien tiene que creérselo a nivel del equipo de dirección. Ya sea el propio rector, o sea el vicerrector del ramo o los vicerrectores del ramo. Segundo, evangelizar. Para que la gente se lo crea no tiene que tener miedo. Entonces hace falta la formación que decíamos antes. Y luego hace falta un apoyo, un equipo de apoyo, que ella es una versión 2.0 de los equipos de apoyo que tenemos ahora. Entonces te hace falta un equipo multidisciplinar y te hace falta una estrategia de formación. La formación es clave, insisten estos expertos, pero como subraya Óscar Cordón, también la parte legal y ética.
En Granada llevan 4 años impartiendo cursos de formación en inteligencia artificial al Consejo del Poder Judicial y ya hay un máster específico sobre este tema. Están empezando a formarse expertos en tecnología de la IA, que no es protección de datos y que no es tecnología digital. En general las universidades no tienen eso y las unidades legales de las universidades no están formados en esto. A día de hoy, la Unión Europea es la única que ha legislado sobre el uso de la inteligencia artificial, como decía al principio. Ni Estados Unidos o China se lo han planteado todavía, pero llegará, cree este experto. En educación, como hemos visto, hay muchas posibilidades. Ayuda a los docentes en tareas administrativas y en las clases, tutorización y enseñanza personalizada, simulación de casos reales para mejorar las competencias, pero también hay grandes desafíos vinculados a la desinformación, derechos de autor, etc. En cualquier caso, hay que recordar que la IA es una herramienta más, muy potente, pero una herramienta más, al servicio de nuestra misión educativa y académica. Solo hay que saber usarla y enseñar a las nuevas generaciones a hacerlo. Quizá cuando se integre con sentido y naturalidad a nuestras tareas y a nuestras aulas, la IA generativa de la que tanto se habla hoy se convierta, como ya lo hicieron otras tecnologías, en transparente. Va a ser invisible, vas a poder interactuar con ello. La tendrás en el Word, que ya está, la tendrás metida en el navegador, que ya está. Es decir, va a estar mucho más invisible. Y va a ser una herramienta más como es la calculadora. Va a ser una herramienta más que habrá que aprender a utilizar. No solo desde el punto de vista técnico, sino habrá que aprender a cómo utilizarla para. Es decir, que esa es la parte difícil. Que es o sea, la gente a día de hoy la sabemos utilizar y lo que nos falta a la mayoría es aprender a utilizarla, cómo utilizarla para evaluar, cómo utilizarla para crear una actividad. Y ese es el reto. Yo creo que dentro de unos años esa parte estará hecha y la gente la tendrá integrada, vamos, absolutamente. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. En este episodio, ficción sonora escrita con ChatGPT y las voces de Óscar Gómez, Manuel Romero y Pablo Rojo. Voz sintética generada con narakit.com. Todos los episodios y más información sobre Los Innovables en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.